como hemos dicho, la evaluación definitiva solo se tendría una semana después de hecha la implosión, una vez está estabilizada como la edificación. Sin embargo, la primera valoración que se hizo entre el día jueves y el día viernes por la Universidad de los Andes y el equipo del DAGREC en compañía de ingenieros de la constructora indica que efectivamente hay una afectación sobre la torre 4, se presenta una falla en una de las columnas de la torre. Esto no genera hoy ningún nivel de crítico frente a riesgo asociado a la vecindad por las mismas condiciones y la separación que tiene la torre de las áreas aledañas. Y en ningún caso pues estamos hablando del nivel de inminencia de la torre 5 que tenía falla en 3 columnas. Lo que sí es verdad es que la implosión generó una afectación en una de las columnas de la torre 4 y que obviamente eso está haciendo que tengamos evaluaciones mucho más a profundidad dentro del DAGREC en compañía de la Universidad de los Andes para revisar los métodos con los que se harán los desprendimientos de la losa, de las losas de la torre 5 que quedaron ahí colgando, que están pendientes, tienen 15 días para hacer su retiro, y segundo, pues obviamente sobre los impactos que esto tendría sobre una futura propuesta de rehabilitación como la que está planteando la constructora entregar en el recurso de reposición que viene en trámite. Pero a eso vamos, vicealcaldes, entonces no cambia, digamos, las condiciones de ese plan de repotenciación que había presentado CEDO porque ya las condiciones son distintas. Hay varias cosas que tenemos que precisar. La primera es que la orden de demolición del eje 1 a la 4 sigue vigente. Lo que estamos es en medio de un proceso de un recurso de reposición en el cual el inspector ofreció o solicitó una prueba adicional que es la del plan de rehabilitación. Ese plan de rehabilitación por supuesto que cambia debido a que tiene que atender ya no solo a las condiciones de riesgo iniciales presentadas por el estudio de la Universidad de los Andes, sino que tiene que atender los considerados posteriores a la implosión. Mucho más, y eso se les había planteado desde el momento de la notificación, pero hoy hay una variación y es que sobre lo que hay sobre la mesa ya tenemos claro que efectivamente hubo una afectación de la torre 4 surtida de la implosión, lo cual exige que ese plan de rehabilitación contemple eso, pero además exige para nosotros como municipio y particularmente para el DAGREC la valoración exhaustiva del riesgo que hoy subyace a la torre 4 asociado a esa falla posterior a la implosión. No, vicealcaldesa, pero es que los afectados de los 79 familias están representados y ellos dicen que la inflación quedó mal hecha y que se había beneficiado los intereses de CDO precisamente para que no se afectaran estas torres. Cambia completamente. Bueno, no, lo primero que hay que clarificar es que la implosión quedó bien hecha. ¿Qué es lo que ocurre? La implosión no pudo retirar todas las losas que quedaron allí colgando por una razón, porque debido a los problemas de riesgo no se le permitió, y eso fue digamos, uno de los limitantes que puso el municipio de Medellín por recomendación de la Universidad de los Andes, y era que a la constructora no se les permitiera cortar la torre 5 de la torre 4 como estaba prevista inicialmente. Ese corte esperaba era proteger el eje 1 a la 4 de la implosión, y esto no se permitió debido al riesgo que había sobre los trabajadores que ejecutaran ese operativo, porque desprender la torre 5 de la torre 4 significaba mayor nivel de vulnerabilidad para la torre 5 y un posible colapso con trabajadores en el momento de la colocación de explosivos y demás. Debido a que esto no se permitió, la operación de la explosión tuvo otra dinámica y fue poner los explosivos en otro eje, lo cual hizo que quedaran unas losas colgando, que es las que tienen 15 días para retirar. Sin embargo, y pese a eso, lo que es claro en ese primer análisis de vulnerabilidad que tenemos nosotros es que efectivamente de todas maneras hubo una afectación de una de las columnas de la torre 4. Entonces lo primero que hay que precisar es que la operatividad como se hizo no tenía una pretensión diferente a custodiar la vida de los trabajadores que la estaban realizando, y por el contrario, no haber cortado aumentaba el riesgo de daño de la torre 4 al no poderla liberar, y efectivamente al no haberla liberado, pues hoy lo que se está viendo sobre la mesa es que hubo una afectación que todavía no sabemos la dimensión de qué es, pero que sí representa que hay una columna afectada en la torre 4 y que tendrá que considerarse dentro primero de los riesgos en el retiro de las losas, que hasta el momento se les ha solicitado a CDO que ese retiro de losas se haga de manera mecánica, es decir, se haga con maquinaria y no con personal en la operación. Eso es uno de los temas que estamos pues como analizando. Y segundo, clarificar sí
que este riesgo del que estamos hablando no es un riesgo inminente ni genera ningún nivel de vulneración en la zona por donde, digamos, de circulación, que ha sido lo que ha permitido que hoy la hayamos habilitado la transversal superior y las zonas aledañas, es decir, total tranquilidad frente al riesgo que eso pueda significar para la ciudadanía, pero sí claridad sobre la afectación que eso tiene directamente sobre la habitabilidad en particular de esa torre 4 ya dentro de todo el eje de la edificación Space. Pero digamos que si la inspección tiene un trámite, ¿hasta cuándo es dado que las condiciones ya cambiaron? O sea, ¿hasta qué fecha CDO tiene tiempo de presentar ese plan de rehabilitación? No, el plan de rehabilitación está sujeto al tiempo previsto por el inspector. Ese tiempo fueron 30 días hábiles. Tengo entendido que ellos solicitaron 7 días adicionales a raíz del cambio de programación de previsto por la visita de la Fiscalía, lo cual nos generó un movimiento pues, de tiempo, pero independiente de eso, ese es el tiempo que ellos tendrán para presentar el plan de rehabilitación de acuerdo con lo que tenemos sobre la mesa. Claro que la novedad para nosotros es que a raíz de esto, pues esta inspección que hemos hecho desde la Universidad de los Andes y del DAGREC significará un nuevo informe de riesgo que deberá ser remitido a la constructora y deberá ser, por tanto, parte del proceso de análisis del inspector en el momento de resolver el recurso, es decir, ya el inspector no solo tendrá que resolver con base en el informe anterior, sino con base en este nuevo informe donde se plantea los niveles de vulneración y de riesgo asociados a la falla en una de las columnas de la Torre 4. ¿Cuándo regresa Olivares? ¿Cuándo pueden más o menos, digamos, las personas ingresar a esas viviendas? Como habíamos previsto, estábamos hablando del 12 de marzo como un tope. Por ahora esto no tiene ninguna variación y se está trabajando en todo el ajuste de la unidad y del cerramiento para que cumplamos con ese tiempo. Sin embargo, como siempre he sido clara, si esta nueva valoración de riesgo de la 4 genera alguna preocupación sobre Olivares, pues es uno de los temas que se está analizando. Pero en primer ángulo solo parecería haber una posible vulneración en una de riesgo en una de las casas, no en la totalidad de la urbanización. Entonces, una vez tengamos como esto un poco más clarificado en el transcurso de esta semana, haremos una reunión con las familias de Olivares para establecerlas, informarlos en detalle de cómo estamos y buscar el cronograma a fin de poder cumplir con esa fecha que teníamos prevista, que es la del 12.